Buenos días a todos. A continuación presentamos el informe de la práctica de laboratorio de caída libre. La práctica fue desarrollada por los estudiantes Cristian Leonardo Hernández Mateus y Millán Camilo Flechas. Objetivos. Objetivo general. En esta práctica de caída libre, mediante las ecuaciones conocidas para este fenómeno físico, se logró establecer el valor experimental de la gravedad y su correspondiente error. Para obtener los datos, se realizaron mediciones de tiempos de caída a diferentes alturas con un sensor que calcula el tiempo al tocar una base. Esto nos permitió comprobar que el movimiento analizado es de tipo uniformemente acelerado. Objetivos específicos. Estudiar el movimiento de un cuerpo en caída libre, con el uso de un sensor de movimiento. Determinar la aceleración de gravedad, teniendo en cuenta diferentes alturas de lanzamiento. Características del movimiento de caída libre. Para identificar el tipo de movimiento que posee un cuerpo en caída libre, el científico italiano Galileo Galilei realizó estos descubrimientos. Demostró que en todos los cuerpos la aceleración de la gravedad es igual sin importar su masa. En otras palabras, todos los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su masa. Esto lo pudo comprobar con su experimento realizado desde la Torre de Pisa. Galileo arrojó dos objetos con diferente masa y mostró que caían al mismo tiempo. Además, desde la parte superior de un plano, dejó caer diferentes esferas, y observó que en todas ellas la velocidad se incrementaba uniformemente en intervalos iguales de tiempo. Galileo varió la inclinación del plano y observó que a medida que éste se hacía mayor, el incremento de la velocidad era mayor, pero aún el movimiento era uniformemente acelerado. Cuando el plano inclinado se hace completamente vertical, el movimiento de la esfera es en caída libre, por lo tanto este último movimiento es uniformemente acelerado. Como hemos visto, todos los cuerpos en caída libre lo hacen de igual manera y por lo tanto con la misma aceleración. A esta aceleración de salida se le denomina aceleración de la gravedad y se denota por la letra g. Su valor es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado o 980 centímetros sobre segundo cuadrado, al nivel del mar, lo cual significa que un cuerpo que se deja caer libremente aumenta su velocidad en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o 980 centímetros sobre segundo, cada segundo de caída. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ecuaciones de caída libre. Como el movimiento de caída libre es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, las ecuaciones de ese último son también las ecuaciones de caída libre. Lo único que se debe cambiar es que el valor de la aceleración siempre va a ser g, y en lugar de considerar el desplazamiento en x lo haremos en y. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la fórmula para hallar la velocidad total es velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La fórmula para hallar la distancia es velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como el desplazamiento y, las velocidades v1 y v y la aceleración g son magnitudes de carácter vectorial, es importante tener en cuenta el empleo de los signos. El más sencillo es el siguiente. Vectores que van dirigidos hacia arriba son positivos y vectores dirigidos hacia abajo son negativos.
Otro criterio para utilizar las ecuaciones de caída libre consiste en considerar el movimiento hacia abajo con aceleración positiva, g igual 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el movimiento hacia arriba con aceleración negativa, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ya que el cuerpo se va deteniendo a medida que asciende. Aparato experimental. Para realizar la práctica se necesitan los siguientes implementos. Soporte universal. Implementado para sostener los dispositivos de salida y parada. Dispositivo de salida. Adecuado con un imán, sostiene la bola metálica para así dejarla caer cuando la persona lo desee al accionar el botón. Dispositivo de parada. Adecuado con un pedal, ubicado en la parte inferior del soporte universal. Al hacer contacto la bola metálica en el pedal, detiene el tiempo en el cronómetro. Contador o cronómetro digital. Utilizado para medir los tiempos de caída de la bola metálica. Al accionar el botón del dispositivo de salida, la bola metálica cae y el cronómetro empieza a contar el tiempo. Al hacer contacto la bola metálica con el pedal del dispositivo de parada, el cronómetro se detiene para así mostrar el tiempo de caída transcurrido. Metro. Utilizado para medir la altura o la distancia entre cada lanzamiento de la bola metálica y el dispositivo de parada. Procedimiento. La práctica consta de un soporte con un dispositivo magnético de enganche de la bola metálica para la salida y una base para el impacto de la bola con un dispositivo de parada. Las alturas relativas entre ambos se pueden variar y medir con el metro. Se estudia la caída de una bola metálica que al fijarse en el dispositivo de salida, cierra eléctricamente el circuito conectado al arranque, start, del cronómetro. El dispositivo de parada está conectado al stop del cronómetro, que se detiene cuando la bola golpea la base, ya que el golpe cierra el circuito eléctrico de parada. Antes de cada medida, el cronómetro se debe poner en cero mediante el botón Reset. Teniendo en cuenta el modelo del aparato para la medición de caída libre, varía el ensamble del mismo. En algunos casos, los dispositivos de salida y parada vienen sujetos a sus respectivas abrazaderas para realizar el correcto montaje sobre el soporte universal. Por el contrario, otros traen todos los implementos separados individualmente, llámese cables para conectar dispositivos con el cronómetro y demás implementos. Cada modelo trae consigo las respectivas instrucciones para su ensamble. Aquí el proceso paso por paso para la práctica. 1. Instalar el equipo de experimentación necesario para medir los tiempos de caída de la esfera. Este sistema está conformado por soporte, dispositivo de salida y parada, abrazadera, disparador, metro, bola metálica y sensor. Verificando el estado del equipo, procedemos a realizar el montaje teniendo en cuenta las instrucciones ya mencionadas anteriormente, ubicando el aparato en un lugar estable en el que no haya riesgo de tumbarlo o dañar algún implemento. 2. Las medidas de la altura para realizar las mediciones de tiempo son 100 centímetros, 90 centímetros, 80 centímetros, 70 centímetros, 60 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros. 3.
Medir la altura de lanzamiento y desde el imán superior hasta la parte intermedia del dispositivo de recepción. 4. La esfera se sujeta del imán superior, el cual al accionar el disparador dejará caer la esfera. 5. Accionar el disparador. Al caer la esfera y golpear la canastilla, se registrará el tiempo transcurrido en el contador digital. Tenga en cuenta que debemos presionar el botón reset del contador digital para que el tiempo vuelva a ceros. Repetir este paso 6 veces más. 6. Cambiar la altura y repetir el paso 5, para un total de 10 valores de altura representados con la letra H entre 100 centímetros y 1 metro, construyendo la tabla altura, tiempo.